Bienvenidas, Voces sin Rostro, y este es su programa. El día de hoy me encuentro con una amiga bastante especial. Tenemos bastante tiempo de conocernos y pues me complace que esté aquí para contarnos ya sus experiencias, que son bastante interesantes. Por aquí nos encontramos con Giancarla Mendoza. ¿Cómo estás, Giancarla? Ay, un placer, Daniel, de verdad, estar en tu podcast. Y bueno, nada, compartir estos espacios que nos hacen como revelar esas historias que a todos nos han pasado. Darle voces a esas historias que nos hacen creer en lo que está más allá, ¿no? Sí, Y para mí es una experiencia. Pero generalmente a mí me pasó en la infancia, no sé a ti, pero a mí me sí marcó me la han pasado infancia. cositas, cositas bastante interesantes y uno se da cuenta pues mediante todo esto de que a todo el mundo le ha pasado algo, ha sentido alguna cosa rara o ha visto algo y uno dice como que, es muy extraño el hecho de que, a pesar de ser, digamos, nosotros estamos en una ciudad algo pequeña, es increíble de Muy que pequeña. a las personas les hayan pasado tantas cosas. Antes de comenzar, quería comentarles, tenemos esta pequeña dinámica en el canal, que es básicamente, si escuchas alguna historia que te sorprenda de algún modo, que te haga sentir alguna cosa extraña, te agradecería que le dieras like al video, que te suscribas obviamente, y pues nada, que nos comentes cuál fue esa historia que te hizo sentir escalofriante, que te hizo mover del asiento. Por aquí abajo van a estar las redes de nosotros. Sin más que decir, ¿qué te parece si comenzamos comentando algo que para mí me parece bastante interesante? Y es Ok. hay una especie de leyenda urbana en el territorio que es básicamente lo que son los carruajes que ocurren Ah, por supuesto, a lo las sé. 3 de la mañana, que de pronto estuvieron Eso es galopando, como el carruaje del diablo, ¿no? algo así, sí. Siempre vienen con cadenas, siempre tiene algún tipo de detallito, pero es como ese, su esquema es ese. Siempre es un carruaje que lleva sus caballos y suenan el correr, el galopar de los caballos Ajá, los cascos. y, exacto, y también vienen sonando lo que son las cadenas. Bueno, sí lo he escuchado anteriormente, incluso es como un clásico aquí en la cultura venezolana y hay gente que cuenta que los caballos se están incendiando o incluso Claro. que las almas están atadas atrás del carruaje que como que va persiguiendo Ujú. algo siempre y que el lacayo es el diablo mismo, que persigue tu alma, ¿no? Pues si lo escuchas porque te está buscando. Si te gustaría que te cuente una historia, no personal mía, sino de un familiar, de familiar, que vivieron una experiencia con esos caballos. Sí, por supuesto. Perfecto. Esta historia se basa en mis abuelos por parte de mamá. Ellos tuvieron muchos años juntos. Obviamente hicieron una muy hermosa familia. Actualmente no se encuentra con nosotros, pero recuerdo que cuando estábamos muy pequeños siempre ocurrían estas reuniones familiares donde se contaban historias y en algún momento llegaban a estos temas. Se tocó el tema, obviamente, de los carruajes, del carruaje del diablo y las cadenas que arrastraban, las almas en pena, todas esas cosas. Mi abuelo comienza a contar de que él una vez estaba en una discusión bastante acalorada con mi abuela y estuvieron, bastante rato discutiendo, obviamente tenían sus diferencias y todo, pero resulta que él llega un momento en el que él decide marcharse de la casa. Wow, Él está hasta arriba de la molestia, él decide fuerte, marcharse. súper fuerte. Entonces, él comenta de que en el momento en el que está a punto de poner un pie afuera de la casa, escucha el galopar, como Dios, un tipo de advertencia, como queriéndole decir, como que no vas a ningún lado, ten mucho cuidado hacia dónde vas. no salas En ese de la casa. momento, en ese momento él escucha el galopar de los cascos del caballo y él se detiene en seco, porque viene acompañado con todos estos sonidos. El galopar del caballo, las ruedas que están andando, las cadenas que suenan atrás. Y él dice que eso fue como una especie de advertencia para él, Claro, como un tipo de, mira, no vayas a salir. puede ser que incluso no salgas de la puerta hacia la calle porque vas a encontrar la muerte, quizás.
Y él lo sintió como eso. Él lo sintió como que no, frenó en seco, recapacitó todo en ese momento, se le quitó la molestia, se le quitó absolutamente todo y volvió a donde mi abuela y le dijo, mira, vamos a estar dejar todo tranquilos. por la paz, que me acaba de ocurrir algo bastante interesante y bueno. Y se lo contó a tu abuela luego. O sea, él se lo contó pues al tiempo, ¿verdad? Ya obviamente después de que le pasara digamos, todo el susto de haber sentido eso, pero él dice que si él capaz no hubiese salido en ese momento, quién sabe qué le hubiese pasado, porque sintió obviamente que algo muy raro estaba ahí, bastante interesante. Es un poquito corto, pero bastante interesante. Creo que da pie pues para hablar sobre precisamente esas cosas. Es que incluso las madres a uno le dicen no salgas de noche a tal hora, o sea, si vas a salir, sal temprano, no dejes entrar a personas desconocidas Ujú. a altas horas de la noche, y eso precisamente fue lo que le ocurrió a mi mamá. Y da pie pues a la historia que te estaba comentando anteriormente, que le quedó como enseñanza a mi mamá de mi abuela, que le dice nunca, pero nunca abras la puerta en la noche, en la madrugada, cuando alguien te lo pide, así sea que te esté suplicando. No abras la puerta y no dejes entrar a nadie. Esa fue la moraleja de esa historia. En la zona en la que vivía en aquel entonces, mamá estaba joven, no pensaba en tener las tres maravillosas hijas ¿Qué tiene actualmente? que tuvo exactamente. ¿Qué pasa? Mi abuela cierra temprano la casa, siempre. Y el porchecito siempre es como muy abierto. Pasaba que rondaba eso de las 3 de la mañana y ella empieza a escuchar un ruido, empieza a escuchar gritos de mujer, que le ayudara, que la salvara, que la dejaran entrar, que la iban a violar, que por favor alguien que se compadeciera de ella. Mi abuela, pensando en todas esas cosas, se persigna y dice, perdóname Dios por lo que he hecho si estoy pecando, pero no voy a abrir la puerta, no lo voy a hacer. Entonces, bueno, al cabo de un rato, como que se para el ruido en seco. Y ella dice, bueno, estoy escuchando cosas. Y ella intenta volver a dormir, sin levantarse de la cama, por supuesto. Mi mamá, que aquel entonces no sufría de insomnio, ella dormía como una roca, pero ella siente y empezó a escuchar nuevamente los gritos y los sollozos de la mujer. Y mi mamá se despierta en seco, se levanta, cruza la puerta de su habitación para ver la habitación de mi abuela y se posa allá y empieza a decirle a mi abuela, mamá, hay alguien en la puerta y la está agitando muchísimo, hay que dejarla entrar, está en peligro. Entonces mi abuela dice, no, no salgas, no vayas a abrir la puerta. Pero mi mamá no la escuchó, le dijo, no, hay que salir porque sí. ¿Y si fuera yo, mamá? Entonces Sí, claro. ella abrió la puerta, prendió las luces y efectivamente había una mujer aferrada a los barrotes de la puerta y empezaba a agitarlo duro y empezaba y llorando le decía, por favor déjeme entrar, él me va a agarrar, él me va a perseguir, él lo está haciendo. Y entonces, bueno, abrieron, la metieron dentro y cerraron nuevamente la puerta y empezaron a hablar con la mujer. La mujer no paraba de llorar, estaba súper privada y entonces ella dice que no pudieron dormir y que pasaron toda la noche en vela. O sea, era a golpe de las 6 a.m. más o menos, casi 7, iba rayando el alba, cuando la chica que antes estaba privada y no quería conversar nada, empieza a secarse las lágrimas y estaba súper tranquila. O sea, ¿Sabes, como que Dani? hace el Súper, cambio de un su momento a otro. cambio de humor fue radical y mi mamá la mira, la observa y ella le dice a mi mamá, gracias por abrirme la puerta. Y le dice su nombre en aquel momento, le dice que vivía en una zona por acá y que era estilista, que cualquier momento la podía buscar por un corte de cabello y que ya se tenía que ir, que ya era su turno y tenía que irse. Entonces mi abuela, viendo la situación, le abre la puerta con toda la desconfianza del mundo. Ella pasa la puerta y mi mamá, al momento de ver el cambio tan repentino en la joven, ella vuelve a abrir la puerta y voltea así hacia la calle para ver hacia qué rumbo tomaba.
y ella dice que no había nadie. O sea, Wow. literalmente la calle estaba vacía y el lugar donde nosotros vivíamos, puedes ver tranquilamente a una persona alejarse, sea por cualquier dirección, siempre la vas a ver alejarse y no había nadie. Recuerdo que mamá cuando me contó esta historia, ella decía que mi abuela se puso en el hombro de ella y le dijo, viste, eso es para que cuando yo te diga que no abras la puerta, no lo hagas. Nunca se abre la puerta en la Qué noche. loco. Muy loco, demasiado Claro, loco. porque es que es como que como ese presentimiento que tienen ya las señoras mayores, como quien dice, más sabe el diablo, porque Sí, si han vivido cosas, si han sabido de ciertos eventos, se puede llamar de esa manera, ciertas cositas que dicen como que no, mira, yo sé lo que estoy diciendo y sé por qué te advierto de decir no hagas ciertas cosas, porque quién sabe qué puedes estar dejar entrando a tu casa. exactamente, totalmente. Y según lo que mamá contaba, pues sí le creían al principio, porque ellos decían que veían un carro negro rodear la casa varias veces, pero no hacía ningún ruido, no había nada, no se veía conductor ni siquiera. Pero era así porque era muy oscuro. Y yo siento que sí era algo paranormal, ¿sabes, Daniel? Porque a mi abuela la dejó de molestar los ruidos y el grito de la mujer cuando ella se presigna y se encomienda, ¿sabes? Ora y Ujú. dice, no voy a abrir la puerta, pero lamentablemente pues están en cuartos separados y mi mamá sí logró captar la presencia Claro. y yo siento como que la impulsaba a hacerlo, como ábreme la puerta, estoy aquí, Sí, porque ábreme. muchas de esas veces, en muchas ocasiones, esas presencias toman más control del que uno espera, porque se van por el lado de las emociones, ¿me entiendes? Porque te empieza a jugar, digamos, ya por el lado condescendiente de decir, ábrame por favor, que me pueden estar haciendo algo, me pueden malograr. Y claro, uno como persona, primeramente, uno no piensa en ver una situación de ese estilo y quedarse con los brazos cruzados, sino más bien pues buscar la forma de ayudar. Por supuesto, Pero obviamente viene ya el caso, disculpa que te interrumpa, viene ya el caso obviamente de ya tu abuela, de decir como que no, yo sé qué es lo que está pasando aquí y no voy a dejar que esto suceda. y no pegaron el ojo en toda la noche, literalmente vigilando que la mujer estaba ahí. Y era increíble. Yo, por supuesto, yo siento que este, hay personas que son más susceptibles Ujú. a, hacer, a lo paranormal. Sí, Y ellos saben a quiénes pueden atacar y a quiénes no. Y de eso parte todo. claro, porque es la misma energía que ellos precisamente los llaman y dicen como que no, perfecto. De hecho, hay en varios folclore, digamos en el estadounidense, incluso por aquí de aquí de Latinoamérica, hay varias entidades que se alimentan de lo que viene siendo el miedo y de las energías negativas de las personas y Son, buscan precisamente eh, personas con energía, digamos, un poco débiles para poder drenarse de ellas y ¿verdad que sí? alimentarse, sí. O sea, un caso, podría ser las brujas que visitan en la noche y tienen como a Sí, su víctima siempre en miedo constante, ¿no? podría ser que se alimenten de precisamente eso. Hay entidades ya un poquito más centrado en lo que viene siendo ya lo más, ya tirado más a lo fantasmal. Entidades como los súcubos, como los incubos, sabemos que Ah, por supuesto. ellos entre lo que son los sueños vienen y te acosan, te muestran imágenes que para ti en el sueño subconscientemente te pueden resultar placenteras, Ujú. pero te están haciendo un daño energético bastante importante. O sí, son como entidades parásitas, Algo así, algo así. precisamente. Sí, entonces, Nos usan sí. como pilas. Ujú. Y siento que estas entidades que ya son un poquito más tiradas hacia lo que vienen siendo pues entidades fantasmagóricas, si se puede llamar de esa manera, se van más por ese estilo, por el, pues,
infundir el miedo para pues ya alimentarse ellos de esa manera. Y es algo bastante interesante, bastante cuestiones a tener en cuenta. Tiene todo el sentido, la verdad. Ujú. Es que cuando nosotros nos asustamos o tenemos emociones muy fuertes, creo que nosotros generamos esa adrenalina, ese derroche de energía por sobrevivir, ¿no? Entonces Ujú. creo que eso es lo que ellos le llaman mucho la Eso es lo atención. que ellos como que los Mientras más alimenta. miedo provoca, como que más los atrae, ¿no? Podría ser de sí, yo diría que sí. Y es muy, muy loco pensar de que puedes estar en cualquier situación y te puedes topar con uno de estos seres y tú no te das cuenta y ya te empiezas a sentir mal, empiezas a sentir mareado y te preguntas qué es lo que pudo haber sucedido y no, una persona escéptica no llega a unir los puntos en ese aspecto de decir, no, esta persona, esto pudo haber sido una entidad o pudo haber pasado cualquier cosa, Sí. como en el caso ya de tu abuela y allá en tu casa. Pero es bastante, bastante loco y algo a que las personas creyentes, incluso los no creyentes, deberían tener en cuenta, ¿verdad? Sí, es como, bueno, tú lo ves desde el punto paranormal, pero yo creo que incluso en el plano físico hay personas que también son así. Son muy, se alimentan de tu energía y te drenan. Ujú. Pero si eso sucede en la vida real, por decir el plano real, el plano físico, ¿qué sucederá entonces en el plano espiritual, lo que llaman plano astral, Sí, en el porque más allá? podría ser mucho más pesado la implicación que tendría un ser de estos en cualquiera de esos planos. Que Pues te sí. podría estar robando, o sea, la energía que usan es precisamente como para llevarla a ciertos sitios, para usarla de ciertas maneras y tener mucho más poder o mayores implicaciones en estos planos. Tienes razón, Daniel. Y yo sé que los fantasmas saben a quién atacar. Ujú. Tienen sus víctimas ya predeterminadas. Y eso me recordó a una historia de, no, bueno, yo la llamo el baño de la niña que llora. Excelente Porque título. sí es el baño de la niña que llora. Porque le sucedió fue a personas específicas. Estábamos en un grupo muy grande y al final se manifestó con esas dos personas y ya, y nosotros quedamos como en un segundo plano, sentimos como esa vibra, esa energía, esa erizada de vello, Ujú. pero no pasó de ahí. A ella sí llegó a un punto brutal. Y es porque la mayoría nos sucedió esta historia cuando estábamos muy niños. O sea, yo siento que los niños tienen un poder de darse cuenta de todo lo que pasa alrededor. Lo paranormal son mucho más susceptibles. Exactamente. Exactamente. Entonces, pero hay unos niños que tienen como esa cualidad más desarrollada. Y es lo que sucedió en esta historia. Te cuento. Estaba en tercer grado. El, y bueno, la escuela donde yo estaba cursando mi primaria era escuela y liceo. O sea, Ok. en la mañana también había personas de bachillerato viendo clases, más que todo primero y segundo año. Entonces, ¿qué pasa? Que se daba clase a primaria, planta baja, primer piso. Pero en el segundo piso había un baño que estaba clausurado. O sea, ya ahí era liceo, el segundo piso. Ok. Los del liceo, los liceístas tenían que bajar a planta baja o al primer piso para poder usar el baño. Ese baño se llamaba así, o sea, la gente, las lenguas la llamaban así, el baño de la niña que llora, porque siempre que pasaba, se escuchaban ruidos extraños, gritos, y era femenino porque era el baño de las mujeres. ¿Qué pasa? Que esto nos sucedió en un recreo. Estábamos jugando verdad o reto y empezaron a unirse al grupo de diferentes secciones y grados. Ok. Yo estaba en tercer grado y ya teníamos compañeritas que también estaban en sexto y en quinto grado y también estaban en el mismo grupo. Cuando le toca a una de nuestras compañeras, ella eligió reto y la que elegía el reto era mucho mayor que nosotros, estaba en sexto grado. Y ella le dice, estábamos en el primer piso, y ella le dice, tu reto va a ser subir al segundo piso y ir a donde está el baño de la niña que llora.
todos nos quedamos como, wow, se Un reto pasó, fue bastante bastante fuerte. fuerte, pero la niña muy escéptica decía, no, es que eso no me da miedo, yo no creo en eso. Además que creo que fue la presión y el momento que hizo que ella dijera, sí, sí lo voy a hacer. Todos subimos acompañados como para hacer el coro al segundo piso. Ese baño estaba descompuesto y siempre se la pasaba cerrado. Y pero no tenía cerradura, o sea, era de esos baños Ok. que tenían un hueco súper gigante y tú podías mirar a través de la puerta y ver el interior, Donde se supone que está el donde picaporte. se supone que está el picaporte. Ujú. Exactamente. Resulta que la niña que propone el reto empieza a darle a la puerta y para nuestra sorpresa, un baño que siempre había estado clausurado, abrió. Estaba abierto. Está abierto. Y entonces la niña entra. Y como cosa suya y maldad de una niña, la misma que había abierto la puerta, la cerró de golpe. Y el golpe fue Claro. tan fuerte que nosotros de la impresión salimos corriendo porque pensamos que nos iba a llegar un profesor a regañarnos o algo así. Y la niña que ya había entrado quedó ahí. Y nosotros bajamos rápidamente al primer piso. Al rato, como que nosotros nos dijimos, no ha bajado, nuestra compañera no ha bajado y qué pasará con ella, o sea, nos dio remordimiento el haberla abandonado y subimos. En lo que nosotros subimos, vemos que el baño estaba muy normal, nos asomamos a la mirilla y no vemos que hay nadie adentro. Resulta que nuestra compañera estaba en la otra esquina, sentada en posición fetal y estaba llorando. Nosotros nos acercamos y le preguntamos qué le había pasado. Ella no podía casi gesticular ni hablar, pero en lo que ella podía sollozar, dijo que ella había visto algo, que no podía moverse y que la estaba observando desde el último baño, que empezó a hacerse mucho más grande y era blanco y negro, que tenía como rayas verticales como una cebra, que Qué no tenía interesante. ojos, pero que la miraba, o sea, que sus cuencas estaban vacías. Ella Pero ella sentía. sentía que la miraba con hambre, como cuando una bestia te acecha. Wow. Fue muy fuerte esas declaraciones y nosotros nos quedamos como, wow, ¿qué es esto? Pero habíamos hecho tanto alboroto que unas de bachillerato de primer año se acerca y ven a la niña llorando y nos pregunta que qué le habíamos hecho. Y la niña le cuenta que era que ella se había acercado al baño y le había pasado todo esto. La muchacha, también escéptica como anteriormente estaba la niña, dijo que no, que eso era puro mentira, que eso era, que era cuentos, que la verdad el baño no tenía nada, solamente que estaba descompuesto. Y ella se lo iba a probar. Fue la liceísta junto con su amiga a mirar el baño. Y empezó a mirarlo muy bien, muy bien. Y para nuestra sorpresa, el baño estaba cerrado. O sea, Tenía un candado y tenía puesta una cadena. Y nosotros anteriormente no no la tenían habíamos eso. visto porque fue muy fácil abrirla y ya no tenía, y el candado Claro. estaba puesto hacia adentro, como si lo hubieran Como si alguien cerrado hubiese cerrado desde desde adentro. adentro, exactamente. Ella empezó a mover la puerta y dijo, no, no pudiste haber entrado por aquí, esto es tu imaginación. Entonces ella empezó a mirar y le decía, mira, es que yo no veo nada. Pero en un momento dado, ella se queda fría y no habla. Y nosotros nos quedamos mirándola y empezó como a sudar frío y a temblar y le decía a su amiga, pero mira, me está mirando, pero tú estás viendo lo que yo estoy viendo, ¿verdad? Pero ¿qué es eso? ¿Qué es lo que estoy viendo? Y entonces la compañera le decía, pero basta, ¿qué te pasa? Y miraba así, yo no veo nada. Claro que está ahí. Y se alteró muchísimo. Decía, es que me está viendo, me está haciendo señas. Y empezaba a llorar. Y nosotros, ¿pero qué le pasa? Tuvimos que llamar a un profesor.
el profesor la auxilió y entonces la tuvieron que bajar del segundo piso a planta baja donde estaba la enfermería. Se entró como Sí, una especie de de paranoia. paranoia horrible, y cuando llegó a la enfermería se desmayó. A ella Ujú. literalmente la tuvieron que sacar ese día, y la otra muchacha también se fue, o sea, nuestra compañera no. ¿Qué pasa? Que nosotros, como curiosos que somos, pues yo dije, voy a mirar. Y si veo algo, bueno, salgo corriendo. En lo que yo miro, me doy cuenta de algo asombroso. Había algo colgando, Daniel. A lo último del baño había como un suéter de esos azul marino De los suéteres de colegio, de colegio. así, y yo le digo a mi hermana, epa, ¿tú no tenías un suéter de ese color? Y mi hermana, sí, yo lo saqué al recreo. Y fuimos a verificar y no estaba el suéter. No estaba el suéter de mi hermana, y efectivamente ese era el suéter de mi hermana, estaba dentro del baño. Y ese mismo día, nuestras compañeras que jugaron con nosotros Verdad Reto, todos se le habían perdido algo. Qué duro. Un lazo, se le había perdido un termo y cositas así. Y yo pienso hasta estos momentos que están en ese baño. Mi hermana dice que al tiempo recupera el suéter porque nos damos cuenta que ese baño unos días estaba abierto y otros días estaba cerrado. Y ella Ujú. sí juntó el coraje y se llevó el suéter. Pero yo siento que algo se arrastró esas cosas. Pero qué loco pensar de que, o sea, cualquier fuese el caso de lo que hubiese allá adentro, tuviese el poder de traer cosas, ¿me entiendes? Porque ahí en esa historia que me cuentas hay varias cositas a destacar. Primeramente el hecho de que no es una sola persona que está pasando por eso, de que no es un caso aislado, sino que son varias personas que ya están viviendo eh, precisamente eso que todos están ahí, ¿me entiendes? O Claro. sea, no es que no puede ser algo inventado por alguien que dice, no, o sea, me sugestioné, por decir, me Ujú. sugestioné y de pronto pude haber visto Y algo. creé un mito urbano de la nada. Ujú. Entonces, claro, o sea, y ya ocurre que ya van para allá, ya no es una sola persona, sino dos que ya entran en ciertos estados por haber visto algo allá adentro. Este, incluso me comentas que las tienen que sacar y todo. Sí, la liceísta, la que era mayor que nosotros, ella la llevaron a la enfermería y tuvieron que llamar a los padres para que se la llevara. Y la otra niña también. Y se estuvieron, recuerdo yo, como una semana sin venir a clases. Y de aquí en entonces no subíamos al segundo piso. De por Ay, sí con que qué ya ganas, era, ¿verdad? no, para nada. Y de por sí que era un lugar feo, lúgubre. Nosotros decíamos que ahí pasaban muchas cosas raras. Y como siempre se daba clases en la tarde también, entonces siempre quedaba todo tan desastroso. Y nosotros asumíamos lo peor siempre. Porque es fuerte, porque es como te estoy comentando, no es una persona que está viviendo eso, son ya varias que tienen esa experiencia. Pero te fijas que solamente le pasó a ellas dos, Ujú. porque todos miramos hacia allá y no vimos Y nada. varias Su personas ya, amiga no vio nada. exacto, miraron y entraron y todo y no les ocurrió gran cosa. Son como personas que puede ser que esa entidad seleccione y diga como que no, esta es de energía un poco más débil o pues, no decirlo de esa manera, sino como que es la persona más persuadible para yo poder utilizarla energéticamente, ¿me entiendes? Claro, claro, sí. Y eso va mucho, en los colegios siempre pasa eso, que hay un lugar que uno no puede visitar, siempre Ujú. hay una mala energía que se concentra en algún sitio. Exactamente. Y se siente muchas veces el decir uno como que no, no vayas para allá porque de pronto ahí pasó algo o siempre te meten alguna historia o algo, pero si tú llegas a pasar o algo, tener la valentía, sí puedes llegar a sentir algo. No sé si uno por ser niño o en ese momento es más susceptible a sentir cosas, Ajá, pero sí es bastante, sí se siente bastante. sí. Y es loco pensar de que energía de este tipo, porque quién sabe qué pudo haber pasado, Giancarla, en esos casos donde quedan ciertas energías residuales, se le puede llamar de esa manera, Sí, que llevan a un lugar a tener cierta fama.
¿Quién sabe qué pudo haber pasado? Lo que me lleva a mí, digamos, a una historia que me comenta un amigo. Él no se encuentra aquí en Venezuela, de hecho la historia no transcurre aquí, sino que ocurre en Perú, Wow. ¿verdad? En la ciudad de Lima. Él me comenta de que hay una casa muy famosa que está allá digamos, en la zona de Lima, prácticamente en el centro de Lima, por ciertas cosas que llegaron a suceder que, ojo, él no tenía conocimiento cuando le ocurren los sucesos que estoy a punto de contarte, ¿verdad? Okay. Él me comenta de que él se cambia de trabajo por X o Y situación, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Su vida su rutina toma un rumbo totalmente distinto al que venía teniendo. Empieza a transcurrir por otros sitios, ¿verdad? Y caminar por otras calles y ver otras cosas y pues todo relativamente tranquilo, cualquier cosita que pues una persona podría esperar, ¿verdad? O sea, nada fuera de lo normal. Pero él me comenta de que hay un momento en el que él está a punto de llegar al trabajo temprano en la mañana y me dice que él se detiene porque pues no había desayunado, le dio hambre y dijo, no, bueno, me voy a parar aquí un puestico de empanadas de la calle y me voy a poner a comer tranquilamente, ¿verdad? Él dice que está comiendo de lo más tranquilo cuando de pronto enfrente del puesto hay una casona grande, ¿verdad? Que parece como ciertamente abandonada, pero él no le da mucha atención más que a cierto detallito, que es que hay una señora mirándolo desde una de las ventanas, ¿verdad? Ay, Dios. Él dice como que no, pues normal, ¿sabes? O sea, la casa se ve medio rarita, pero pues está la señora mirando y dijo, pues Nada, muy extraño. súper la vecina chismosa. Sí, exacto, como una vecina chismosa, pero le pareció muy extraño de que se le haya quedado mirado de una manera bastante lasciva, o sea, como que mirándolo como con mucho afán, ¿me entiendes? Como que justamente él. Y bueno, está comiendo tranquilamente y nada, o sea, está en lo suyo y de un momento a otro voltea y la señora ya no está, ¿verdad? Muy raro, dice él, quién sabe qué se hizo y todo. Y nada, ocurre que él sigue su camino, ¿verdad? Directamente hacia el trabajo, pero pues se le queda la espinita de que eso le acaba de ocurrir y dijo, bueno, medio raro, le dejó como un sentimiento bastante raro que la señora haya estado mirándolo de esa manera. Entonces él decide contarle a un amigo, ¿verdad? Obviamente ya llegando al trabajo le cuenta, mira, ¿sabes qué me pasó esto bastante raro? Él estaba comiendo y pasó esto con esta señora y tal. Entonces el amigo le pregunta con curiosidad, ¿dónde te sucedió eso? Claro. Mi amigo le da la dirección y el muchacho se queda frío, se queda súper frío. Wow, ¿qué se da? Entonces le dice como que, pero ¿qué es lo que sucede? Bueno, entonces le comenta a mi amigo y le dice, mira, tú sabes que cuando yo llegué acá, yo solía trabajar con estas aplicaciones que son de entregas de pedidos. ¿Verdad? Un día me llega una solicitud de una casa bastante interesante. Entonces, termino recogiendo el pedido y llevándolo hasta allá. Y me lleva precisamente a la dirección en donde te marcaba, o sea, donde te encontraste tú con eso, ¿verdad? Resulta que llego yo allá y comienzo a escribirle a la persona, mira, ya estoy aquí para que por favor bajes a buscar el pedido. Resulta que pues él mira la casa y es una casa evidentemente abandonada, no se ve nadie por ningún lado. Revisa a ver que de pronto no tenga la dirección mal marcada, que no haya algún tipo de error con todo. Claro, y la dirección. Entonces él decide como que preguntarle a una persona que venía pasando, disculpa, ¿estoy en la dirección correcta? Le pregunto, Claro. ¿sabes? Entonces sí estás acá, porque es que tengo este pedido y todo. Entonces le dice, amigo, esta casa, si te marca aquí, esta casa lleva abandonada muchísimo tiempo. Wow. O sea, es una casa muy famosa allá en el territorio de Lima. No voy a decir obviamente dónde es, porque pues no quiero generar, digamos, una curiosidad ni nada, pero la gente de Lima, exacto, pero la gente de Lima tiene muy presente cuál es la dirección, sí. Entonces,
Él dice que ahí siempre ocurre que de pronto llegan muchos pedidos que terminan llegando hasta esa dirección, Wow. que es como que les escribe las personas diciéndole como que mira, ven para acá, Y no será una especie de tal. broma. O sea, podría ser, se podría dar de esa manera, pero es raro el hecho de que cuando lo conectas con la experiencia que tuvo mi Que tú, amigo, exacto. decir que vio a alguien desde allá adentro y Ujú. después darse cuenta de que es una casa abandonada, es decir, como que mira, hay algo medio raro puede estar pasando, ¿me entiendes? Por supuesto, sí, Sí podría, totalmente. o sea, tú lo podrías llevar como a una especie de broma, pero no, o sea, no te dan la data porque según, digamos, la historia del sitio, ahí ocurrieron cosas. Ok, Viene, digamos, de ya cosas digamos, de la época de los colonos, cuando empezaron a construir las edificaciones y todo. Supuestamente hay como varias historias que dice que ahí llegaron a vivir brujas y que el sitio quedó maldito por las cosas que se practicaban. wow. Dice también que hubo una vez como un tipo de testaferro que vivía ahí, Ajá, que tenía, que tenía como estos lazos con brujas y esas cosas. ajá. Entonces una de ellas le jugó una mala y terminó maldiciendo el sitio. Eh, Wow. Ocurre eso, que básicamente es una casa muy popular allá porque se sabe de actividad paranormal, ¿me O entiendes? sea que Por, de por sí ya estaba embrujada. exacto. Ya estaba embrujada. Y yo siento que el amigo de tu amigo al principio diría, no, me jugaron una mala pasada, Sí, él pensaría eso. pero cuando conectas, como tú dices, la historia de este pana con la de él diría, conchalo, de la que me salvé. No, y es que él le dice a mi amigo directamente, eso ocurre mucho de que, o sea, esa casa tiene algo, ¿verdad? O sea, Y los llama. porque precisamente escriben o pasa, o sea, cualquier persona puede pasar por ahí y ve personas desde adentro, se escuchan cosas, ¿me entiendes? O sea, todo este tipo de actividades que uno dice como que, ok, si tiene tanto tiempo un sitio abandonado y tiene esa fama, es por algo, ¿me entiendes? Sí, totalmente. Y yo siento que yo nunca entraría a una casa así, sin invitación, sin que nadie me abra la puerta y por supuesto con la pinta que debió tener, ¿no? Ujú. Realmente nunca entraría a una casa así. Ah, yo sí. Tú sí. Yo sí tendría como que, lo que pasa es que yo tengo la cosa de que yo no tengo muchas experiencias paranormales, Ah, ok. ¿verdad? Entonces, me llama mucho la atención el Ajá. llegar a decir como que, ay, mira, esto me ocurrió, ¿me entiendes? O sea, yo por lo menos, en el episodio anterior conté una experiencia de la cual yo no me acordaba, sin embargo, mi papá me hizo acordar de una casa en la que llegué a vivir, ¿verdad? Ajá. Entonces, esa casa se sentía medio rara, porque Sí. sí recuerdo que yo, a pesar de estar pequeño, sí recuerdo tener como que, como ese tipo de vértigo al momento de estar en un espacio en específico de la casa, Ok. y se sentía rara, y no era el único que lo sentía, sino que todo el mundo que llegaba y pasaba por ese cuarto decía, mira, aquí hay algo Aquí raro, no quiero algo, estar aquí, ¿me sí, entiendes? O sea, hay algo siempre que no como está que bien. tenías que salir. Después de eso es que uno se entera de que esa casa es como que fue cúspide de brujería, de una persona que Total. hacía, que hacía actos de brujería ahí y bueno, o sea, son como energías que van quedando en los Eso es sitios una huella que no se puede borrar, y es muy ¿sabes? difícil quitarla. Es muy difícil quitarla, exactamente. Es como lo diría como que es una puerta que se abre Ujú. y es difícil volverla a cerrar, totalmente. Y pienso que es como una puerta al vacío, que todo lo Sí, succiona. Digo, bueno, se debe bueno, sentir yo así. lo vería como una caja de Pandora, como que tú lo abres y quién sabe qué cosas pueden salir de ahí, porque le estás Totalmente. abriendo la puerta. Ve tú a saber qué tipo de cosas puedes estar jugando, porque hay muchas cosas que se escapan de la comprensión humana, a pesar de que pues tengas el tiempo del tiempo y la práctica de la práctica en las cosas que te gustan, tú nunca puedes llegar a saber exactamente con qué cosa estás lidiando, ¿me entiendes? Sí, Entonces es bastante complicado.
Bueno, eso me hizo recordar, cuando estamos hablando de brujerías y todo eso, me hizo recordar esta historia que es muy sin filtro, ¿sabes? Me pasó cuando tenía eso de alrededor de los 6 años, y es que mi mamá decía que por donde nosotros vivíamos una vecina era bruja, pero lejos, Directamente bruja. sí, mi mamá decía, esa mujer es bruja, y de que huelan, huelan. Ujú. Y entonces esa frase es muy famosa. Y cierto, además. Sí, y resulta que, bueno, yo en lo personal nunca vi nada extraño, porque lejos de que esa mujer fuera muy hostil con sus vecinos y fuera rara en ese sentido, no había visto algo diferente. Pero, como te digo, alrededor de los 6 años, pasó que esa señora un día tuvo como una visita de sus familiares, o sea, había demasiada gente en su casa, muchos carros, muchas cosas, y entonces fue muy extraña la visita, porque tú dirás, ¿qué tienes de extraño que te visiten Mm, familiares? Pero en una comunidad, como te digo, tan pequeña, donde todos se conocen, donde todos conocen los familiares de sus vecinos, por así decirlo, ellos entraron súper rápido, no saludaron a nadie, y como que de esa visita quedó su sobrino ahí quedándose, y todos se fueron. O sea, así ujú. como llegaron súper rápido de la nada, se fueron. Y mi mamá, uy, pero qué extraño. Por aquel entonces resulta que también vino a los 2 días un tío por parte de papá. Mi papá es como de un pueblito por acá, de aquí mismo de la zona. Y bueno, digamos que mi tío era un personaje, era una persona bastante rebelde, súper desordenada un poco su vida. Y como aquel quien quiere enderezar su camino, pues se convirtió evangélico, cristiano. Ya. Y siempre cargaba en su cartera una Biblia pequeñita, un librito del Nuevo Testamento. O sea, ¿dónde está su cartera? Ahí estaba su Biblia. Entonces, él nos vino a visitar por esa temporada también. Ese mismo día que él llega en la noche, hicimos una fiesta, como una reunión familiar. Ujú. Como te digo, en la zona, aunque la comunidad es como todos se conocen, es una zona muy tranquila. En la noche todo el mundo ya después de las 9 está como que durmiendo en su casa, no se escucha nada. Ni Y ya eran de la fiesta familiar, ya eran las 11 de la noche cuando nosotros empezamos a escuchar ruidos extraños, ruidos de gritos de como de una mujer, como de una pelea, como que estuvieran dándose golpes en la calle, y entonces todo el mundo salió, pero no había nada, no se Ya. escuchaba nada, no había nada. Entonces volvimos todos a la casa y decidimos no pararle mucho, pero al cabo de un tiempo volvió con más intensidad el ruido, mucho más golpe, se escuchaban rasguños, ¿sabes? Como que estuvieran rasguñando, y gritos de mujer otra vez, pero esta vez no solo se escuchaba al frente, sino detrás de la casa, o sea, por donde está el Ok. patio. Estaban como rodeando Sí, y era todo. muy extraño. Yo lo pensé, incluso a esa corta edad, pensé que era muy extraño escuchar la misma cosa en ambas Ujú, direcciones. claro. Pero nosotros decidimos, bueno, mi mamá decidió subirle un poco más a la música y no volver a salir de la casa. Pero ¿qué ocurrió? Que al rato se escuchó un golpe seco y unos chispazos. En aquel entonces Venezuela no sufría de estos apagones, y entonces la calle se quedó oscura por un instante. Se escuchó como un golpe muy fuerte y todo el mundo quedó como en silencio. La casa permanecía en luz, pero la calle estaba como una boca de lobo. Entonces volvió otra vez así como de golpe la luz. Y mi mamá decía, no se preocupe, tranquilo, debió ser un transformador, no hay problema ahí. Pero automáticamente, como llegó la luz, volvió a escucharse el sonido de una mujer, pero esta vez aún más cerca y más desgarrador. Y ahí sí decidió mi papá y mi tío salir. Mi mamá no nos dejó salir esta vez, nos dejó en la casa, y ella
cuidaba desde el umbral de la puerta. Y efectivamente, si era una mujer, era la vecina que estaba saliendo de su casa y estaba gritando como loca y pedía auxilio. Decía que su sobrino se había vuelto loco, que le ayudara porque se iba a matar al esposo de la señora. Y entonces mi tío y mi papá van a socorrer a la señora pensando que es una simple pelea doméstica. Claro. Pero ellos dicen que desde que ellos pisan el umbral de la puerta, ellos sienten una sensación en su nuca donde se les empezó a erizar el vello y ellos dicen, uy, se siente extraño, no se siente bien, nosotros no deberíamos estar acá. Resulta que desde el fondo de la casa se veía la imagen del sobrino, pero esto no era normal. O sea, él no estaba en una postura normal, no estaba en una postura natural y no estaba vestido completamente. O sea, tenía nada más un short y el resto del cuerpo estaba al desnudo y se le podía ver marcas y cicatrices como si él mismo se hubiera arañado. Y las uñas, según lo que pudo ver mi papá, las tenía rotas y de su boca salía espuma. Y él nunca había visto en un ser humano unos ojos tan oscuros como el que el COVID. Sí, fue un momento muy extraño. Y entonces la vecina que estaba atrás de ellos decía que por favor la ayudara a contenerlo para poder meterlo a la habitación. Y entonces ellos intentaron como acercarse a él, pero él no se dejaba. Y entonces hubo un momento donde mi tío dice, se para en seco y dice, según lo que cuenta mi papá, esto no es normal, este joven está poseído. Y saca su Biblia del bolsillo y empieza a ojear y encuentra como un versículo porque quería como orarle de Juan. Y él dice que no supo en qué momento, con una agilidad, el joven ya estaba encima de él y le arrebata la Biblia. Él que no había hecho nada y la rompe en dos, enfrente de él y le dice, tú no me vas a hablar de la palabra de Dios, Claro. porque yo soy Dios. Literalmente lo dijo con una voz muy ronca. Yo soy Dios y yo sé quién eres tú. Y literalmente le dijo su nombre. Nosotros conocíamos a mi tío solamente por su apodo. Él le dijo su nombre. Le dijo, sé lo que has hecho y te quemarás conmigo en el infierno. Esas fueron sus palabras. Y mi papá intenta como írsele encima al chamo para quitarlo de encima de mi tío y con una agilidad y una fuerza dice que lo lanza contra una de las rejas de la casa de la señora y él dice que le dejó una marca terrible aquí y entonces bueno, ahí es donde se metieron todos los familiares que vivían en esa casa como a tratar de contenerlo porque se había ensañado tanto con ellos que ellos al momento en que entraron fue terrible. Entonces, bueno, intentaron contenerlo y dieron hasta que lo pudieron llevar al cuarto. Y mi papá se quedó al lado al ver el cuarto, porque dice, esto no es normal. Resulta que el cuarto estaba totalmente vacío, no tenía nada. La ventana estaba totalmente hermética, la cama estaba rota, no tenía sábanas. Y lo más raro aún, que le dijo, que le contó a mi mamá y dijo que esto no tiene sentido. Ya había amarras en la cama. O sea, ¿qué quiere decir? Que según lo que él estaba mirando, ya él tenía días. Claro, ya tenía tiempo con Contenido esa en condición. esa cama, exactamente. Y él pregunta en voz alta, ¿pero qué ha pasado aquí? Porque la cama está así. A lo que la vecina responde es que él días anteriores ha intentado suicidarse con la sábana, se enrolla a sí mismo e intenta ahorcarse. Y mi papá mira a mi tío, lo contiene y ellos se marchan. Ellos dicen, llegaron a la casa a eso de golpe de las 3 de la mañana, mi mamá todavía en vela. Nosotros, cuando ellos se fueron, mi mamá nos dijo, vamos a acuéstense ustedes a dormir. En mi casa no teníamos la costumbre de cerrar la puerta, cerró la puerta, nosotros no pegamos un solo ojo en la noche. Sentíamos una presencia detrás de la puerta.
en la ventana se veían sombras. Nosotros no pudimos dormir, sentíamos que nos acechaba, Claro. como si una bestia estuviera afuera y nos quisiera devorar. Mi mamá cuenta que ellos llegaron todos golpeados, literal, y bueno, mi tío al cabo de un tiempo se va. Mi papá después de eso tuvo secuelas, ¿sabes? Mi papá no podía dormir de noche, tenía terrores nocturnos, decía que una mujer lo estaba persiguiendo, decía que una bruja lo acechaba en las noches y que iba por él. Él no podía dormir solo y mi mamá siempre trataba como de vigilarlo en las noches para que no se hiciera algún daño y siempre aparecía con moretones en los brazos, la espalda y siempre, como te digo, en una comunidad tan pequeña, siempre se supo que eso no era normal, ¿sabes? Ujú. El sobrino, tú te preguntarás qué pasó. Al día siguiente, los mismos familiares que lo habían introducido a la casa se lo llevaron literalmente en un carro y no volvimos a verlo No más. volvieron a saber de él. Pero mi mamá, con el tiempo, siempre como que se sabe un poco más del Ujú. asunto, como un secreto a voces. Y al final mi mamá se enteró a lo que como que todo cayó en su sitio, que es que el joven era hijo de la hermana de la señora que sí hacía consultas a terceros Ujú. que practicaba la brujería, o sea, dentro de su familia había personas que tenían eso, que hacía consultas y que él recientemente había asistido a una sesión espiritista. Y mi mamá nos cuenta, o más bien termina de resumir, que para ella sí tenía algo, sí tenía un espíritu, él estaba endemoniado y era producto de eso, de que él fue susceptible y lamentablemente se le pegó un Se le ente. pegó algo así. Y bueno, en ese momento fueron afectados mi tío y mi papá. Pero qué locura de historia, porque es muy, o sea, tiene mucha implicación el hecho de que un espíritu, podemos llamarlo de esa manera, pueda llegar a tener el poder como para manipular a una persona, para poder, porque, o sea, decir romper una Biblia es romper un libro que no cualquier persona puede hacerlo de la manera en la que Sí, dice que lo hace, ¿me entiendes? exactamente. Y es curioso, no lo dije antes, pero ahorita que me estás diciendo eso, mi papá preguntaba mucho, pero ¿qué le ocurre al chico? Porque está así. Ujú. Y a lo que la vecina siempre tiene una respuesta, como que él sufre de epilepsia y él se hace esas cosas. Pero no cuadraba todo esto serie de acontecimientos, porque si estaba diagnosticado, porque no estaba cuidado, y la cama rota, el hecho de que estaba aislado. Y es muy curioso porque mi mamá decía que desde el momento en que el sobrino fue a visitar esa casa permaneció cerrada, aislada en el sentido de que nadie podía No entrar ni nadie entraba ni podía salía salir, nadie, claro. nadie. Entonces cualquiera que pasara pensaría que en la casa no había nadie, estaba vacía. Y en realidad todos que se conocen sabían que simplemente desde esa visita con sus familiares había cambiado totalmente el ambiente. Claro, no, es que es pesado, que es bastante pesado, o sea, digamos, no es tanto el hecho pues, para con la familia como tal, sino que ya le afecte a otras personas, ya es bastante complicado. Y el hecho de decir que sea un paciente de epilepsia no le da una explicación concreta al hecho de que sea una persona, digamos, tan volátil y tan fuerte como pues para hacer lo que hizo en ese momento ese Sí, muchacho. realmente la única conclusión lógica fue eso, es que no era él. Y era una persona bastante joven, ¿sabes? Para poder controlar a dos hombres adultos más los Claro, familiares que estaban ahí. O sea, fue algo que no viví directamente, pero que lo sentí tan mío en ese momento y creo que es algo que nosotros no podemos controlar el hecho de que un ente tome posesión de algo de nosotros. Eso me aterra.
puedo Es decirlo. muy loco pensar de que uno puede llegar, porque es que, como te digo, le ocurre a cualquier persona, ¿entiendes? O sea, tú puedes saber de cualquier tipo de persona, sin importar distinción de ningún tipo, que le puede estar ocurriendo algo así, ¿me entiendes? Ujú. Yo quería hacerte como una pregunta y digamos, o sea, hablando ya de todo este tema, Ok, tú perfecto. que obviamente tienes, o sea, tu profesión te lleva a ti a, digamos, tener como una visión un poquito más, digamos, lo realista de las cosas. ¿Tú qué Ujú. opinas de todo eso? O sea, ¿cómo verías tú, digamos, una situación de ese estilo, tú que has vivido, o tú que tu familia lo ha vivido de tan cerca? ¿Cómo le das tú una explicación a eso? Bueno, sinceramente, de manera objetiva, creo que no la hay. No la hay. Y siento que alguien que quiera simplemente argumentar algo por no querer creer, creo que es un poco tonto. Porque porque aunque en este mundo todo tenga explicación, porque sí lo hay, o sea, el mundo, la forma en la que funciona Ujú. y todo siempre hay como una forma natural de hacerlo, yo siento que también cabe lo desconocido, lo que nosotros no podemos explicar porque tal vez nuestra capacidad, nuestro conocimiento, nuestra forma de comprender el mundo no es tan amplia como creemos, Ujú. no es tan grande y creo que esas cosas como las entidades paranormales, criaturas fantásticas, quizás no la tenemos concebida, no hay Claro. cabida en nuestro mundo lógico para ellos, pero existen y conviven con nosotros. Y yo, sinceramente, elijo creer en ellas. ¿Por qué? Porque siento que es la opción más inteligente. Tal vez convivir con ellos y aceptarlo es la opción más fácil. ¿Por qué? Porque tarde o temprano, aunque no lo veas, no lo sientas tan claro, te afecta. Ujú. Es como esa frase famosa de que, bueno, yo no creo en el diablo, pero el diablo tal vez cree en ti. Claro, Entonces el diablo sí. sí cree en ti, entonces, bueno. Y es como una manera también de lidiar con todo eso, o sea, digamos, pues, obviamente con ciertas cosas que uno como persona eh, que tenga cierto raciocinio no tiene explicación, porque no hay manera de tú explicar que tú pases por cierto sitio y sientas como, porque se sienten esas cosas, Claro. se sienten las energías. Tú llegar a estar en un sitio, estar incómodo, o pasar por cualquier situación con tal y cual persona, porque hasta las mismas personas puede llegar a transmitirte eso. Entonces, ¿quién sabe tú qué implicaciones puede llegar a tener eso en una persona? ¿Me entiendes? No, sí, por supuesto, totalmente. Y sabes que es la, yo siento que eso es como la comparación que hacen la gente de ciertos fenómenos naturales que tú no puedes ver, pero sí existen, Ujú. que el viento en tu rostro tú lo sientes, no lo ves, pero sí lo sientes. Y siento que las personas que son escépticas es como un mecanismo de defensa psicológico Claro. porque es una coraza para no manejar cosas que no comprendes, que no entiendes y que no controlas. Ujú. Entonces, cuando pasa eso, lo mejor es como cerrarse, ¿no? Si no tiene explicación científica, no creo en ella. Pero te pasan. Y cuando es así, te toca. Pero esas experiencias te inmunizan, Daniel. Porque a mí solamente me ha pasado cositas paranormales estando joven, pequeña. Pero ya de grande, como cuando uno se abre a la experiencia, no sucede tanto. O sea, Ajá. como O, que o ya no es te algo impacta, natural, claro, no me o no impacta. te impacta ya de la misma manera, por decir, o sea, es como por un ejemplo, por poner un ejemplo pues muy tirado al aire de lo que es la parálisis del sueño. El hecho de que, digamos, estás experimentando ciertas cosas al principio cuando estás pequeño, que empiezas como a tener como que ciertas cosas, entonces estás ahí acostado y puedes ver una sombra o puedes ver cualquier cosa
y ya después te enteras de lo que es la parálisis del sueño y ya te vas familiarizando un poco con el tema y ya Sí, con el terror nocturno, ¿no? cuando te sucede ya tienes como que ciertas herramientas, digámoslo así, para poder sobrellevarlo y poder ya pasar una noche de sueño. ¿Me entiendes? O sea, es como una manera de entender ciertas cosas que pues uno no sabe cómo explicar y pues llevarla de esa manera, digámoslo así. Sí, entiendo totalmente tu punto y estoy de acuerdo. Yo creo que para terminar te puedo ya contar una historia que me la envió una amiga. Ella no se encuentra aquí, pero le ocurre Sí, por este, favor, amo esas por historias. aquí. Esta historia me la manda una amiga que ya pues vivió mucho tiempo acá. Ella es originaria de aquí, ahorita no se encuentra fuera del país, Ok, comparte. pero me envió básicamente pues un cuento bastante largo, una vivencia personal de Wow, ella, yo ¿verdad? quiero. Hola queridos amigos de Voces Sin Rostro, soy Madi. Viví originalmente en Valera cuando varios acontecimientos comenzaron a pasarme a lo largo de mi vida. Comenzaré por decirles que no soy del tipo miedosa, pero sí curiosa. Me ha gustado el terror y lo que esto causa, esa liberación de endorfinas que te produce cuando lo vives o cuando alguien relata una historia. Bueno, sin más rodeos, esta es una de mis historias. Cuando tenía 12 años fui a un campamento en el estado Mérida, de esos planes vacacionales que te pagan tus padres para que fueses a disfrutar con personas de tu edad. Una casona antigua, fue el hospedaje de más de 10 niños preadolescentes y algunos adolescentes. Obviamente también habían algunos adultos de esos llamados guías, que eran quienes te cuidaban y procuraban que te divirtieras, que no te lastimaras y siendo esto último pues lo más obvio. El día que llegamos todos, el lugar era hermoso, mucho campo, clima frío, todo páramo. Esa tarde comenzamos a conocernos y lo típico de un campamento de verano. Comenzamos haciendo grupos con sus respectivos guías y todo el protocolo. Hasta aquí todo bien. Cuando fue oscureciendo el mismo escenario que de día era precioso, de noche se volvió oscuro. Y para ser honestos, daba bastante miedo, como en esas películas antiguas. Claro. La casona estaba alumbrada con esos bombillos amarillos que no alumbraban más allá de una distancia corta y era bastante tétrico. Esta casona está ubicada en medio del páramo, sin vecinos cercanos y por la distancia la iluminación en la calle no era la más adecuada en esos años. Según la historia, en esa hacienda se había quedado Simón Bolívar y todo fue fluyendo Wow. tranquilamente. Fuera del lugar podía solo escuchar algunos insectos del río, el viento y el silencio que en la ciudad obviamente no había. Acercándose la hora de la cena, tipo 8 p.m., todos nos dirigimos a un salón para comer y luego nos llevarían a nuestras habitaciones donde íbamos a terminar ese primer día. Al terminar los preparativos entre comer y conocernos mejor, los compañeros de grupo se nos fue la hora y ya el reloj marcaba casi las 11 de la noche. En ese momento alguien pegó un grito de miedo porque dijo que había visto a alguien mirando entre la ventana del salón que daba a la parte trasera de la casa, donde solo había un enorme campo que se extendía a hectáreas. Los guías muy preocupados de que fuese una persona peligrosa, alguien que se hubiese colado en el campamento, pues, viendo niños pequeños, quién sabe qué pudo haber sido, salieron los hombres y nos dejaron a cargo de las mujeres. Donde cerraron la puerta con la llave para que hasta que ellos llegaran. Los guías salieron y recorrieron todo como por media hora más o menos, pero no consiguieron a nadie. Cuando regresaron, consideraron que solo fue un reflejo de alguno de los guías en el cristal de la ventana y que eso fue lo que aterrorizó al joven. Nos dividimos en los grupos creados y nos fuimos a nuestras habitaciones para prepararnos a descansar. En mi cuarto éramos 5 chicas y la adulta responsable de nosotras, cabe recalcar que esta chica no era muy responsable o estaba asustada porque no se quedó con nosotros esa noche ni en la siguiente. Bastante irresponsable si me lo preguntas. Nosotras por seguridad y sentido común cerramos las puertas y ventanas. Esas ventanas que aún se cerraban con vigas de madera eran hasta cierto punto seguras. El primer día, después de la hora de apagar las luces, seguíamos despiertos y después de las 12 fue después de las 12 que comenzamos a oír que alguien nos tocaba la pared. Un golpe, 2 golpes y siempre era el mismo patrón. Hasta que nosotras comenzamos a responder esos golpes. Obviamente, niñas curiosas que se pueden hacer. Se volvió una conversación entre comillas. Y esto duró hasta un rato hasta que nos dio sueño y nos fuimos a dormir. Todo bien hasta aquí, pues pensamos que eran los niños de la otra habitación tratando de hacer amistad con los
con los de pues, mi cuarto, pues unas Claro, niñas claro. bastante inocentes. Al día siguiente todo fue muy normal, día de juegos y diversión para pues, los niños de nuestra edad, conociendo Mérida y sus lugares tan maravillosos. Toda una experiencia vacacional. Todo fue risas y alegrías hasta que llegó la noche. Otra vez. Llegamos a la casona, comimos, limpiamos para dormir y volvimos a escuchar los mismos golpes en la pared. Ya para ese momento sentíamos curiosidad y seguíamos respondiendo. Todo normal hasta la hora de apagar la luz y dormir. Apagamos la luz y las chicas y yo, una en cada cama, seguíamos hablando. Una a una se fueron quedando dormidas. Ya lo que había pasado la noche anterior con la ventana estaba por completo en el olvido después de todo. Pues, eran niños, o sea, Claro, no tenían no mucha había memoria. testigo, Claro, mucha imaginación. yo no podía dormir, pues desde muy temprana edad he sufrido de insomnio y todavía lo Rayos, padezco. rayos. Toda la habitación quedó en total silencio y fue cuando ocurrió. Sentía que la cama comenzaba a hundirse desde el lado de la pared. Ella dormía en la orilla. Ah, Todo ese movimiento venía desde mis pies y una mano venía tocándome el tobillo, la pantorrilla y no. así fue subiendo. Yo estaba acostada boca arriba. Cuando llegó a mi cintura no hubo ningún tocamiento indebido, por si alguna persona cree que fue un adulto o algo pues fuera de pues, cualquier cosa. Además de que pues la puerta tenía seguro, ¿verdad? Ujú. Esta cosa se envolvió en mi cintura y se terminó de acostar a mi lado. Parecía Dios. estar acostado de lado y al final me suspiró en la oreja como si estuviera muy cansado. Esto me erizó los vellos del cuerpo y me impidió gritar. Estaba en un estado de shock que solo me permitió rezar y pedir que nada me pasara. Pocos minutos quedé dormida. Ujú. Al otro día conté la historia a mis compañeras de cuarto diciéndoles que no volvería a dormir en ese lugar. Ellas pensaron que solo quería jugarles una broma, pero no. La noche siguiente a mi acontecimiento, la guía se quedó con nosotras porque yo decía que no volvería a dormir en ese cuarto, Ujú. que quería irme a otro lado y para evitar escapes, pues la chica durmió con nosotros. Claro. Ese día dormí en una cama compartida y no pasó nada. No hubieron Ujú. golpes de pared, cosa que sí nos pareció bastante raro. Y cuando amaneció fuimos a buscar a los niños del otro cuarto. Para nuestra sorpresa, ahí no había nadie. No había ningún niño No había durmiendo ahí, ningún tipo de, o sea, no estaba como digamos habilitada esa esa área. parte para pues que estuviesen niños. Eso sí no me lo esperaba. Nadie estaba habitando ese cuarto, ni siquiera ese pasillo. Los encargados nos dijeron que ese pasillo estaba solo desde el primer día que los tenían habitados. Un pasillo sí y otro no, divididos en géneros. La mitad de la casa de niños y la otra mitad niñas. Con ese único pasillo dividiendo sin nadie habitando, que era lo que nos tocaba la pared esa noche, quién sabe. ¿Qué era eso que se durmió a mi lado esa noche? Supongo que tiene que ver con el misterio de los golpes en la pared. O algo o alguien que quería atención y la consiguió de 5 niñas que estaban aburridas en un cuarto. Una cosa más. Las siguientes noches mis compañeras comenzaron a experimentar ellas mismas sus propias actividades. Y Oh, hasta algunas llegaron a tener marcas de ciertas cosas. físicas. Marcas físicas. Sí. Oye, pero esto le estuvo sucediendo cada noche. Eso sucedió cada noche y a diferentes niños. Wow, Y qué bueno, interesante. queridos amigos de Voces Sin Rostro, gracias por leerme y esperemos poder contar más historias de lo que he vivido. Muchísimas gracias por esa historia. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Quedé impactada por algunas cosas. Es bastante Sí, extraño pensar de que precisamente hablamos de que los niños son más susceptibles a esas cosas y pareciera que los buscaran precisamente este tipo de entidades, este tipo de cosas. o sea, ¿qué te puedo decir? Dentro del manual de lo paranormal, siempre te dicen, no contestes a los golpes, no Exacto. abras la puerta, no, siempre que te toquen la puerta, nunca digas entre, o si abres, vuelve a cerrarla Ujú. inmediatamente. Y creo que, bueno, el hecho de ser niños, pues no sabían sobre el asunto, pero yo sentí no más que contestaron a la pared, dije, ya él está ahí. O sea, el ser la cosa que ya se Sí, porque es manifestó. como un permiso que tú le das a esa manifestación. Exactamente. Y es que una manifestación toma tiempo. O sea, no pasa de la nada. Siempre tiene sus etapas. Y siento que cada noche ellos iban alimentando y le iban dando como más territorio para Yo que ellos sentiría que estuvieran fue, adentro. sí, yo sentiría que fue como por los primeros golpes, como un permiso para que esta entidad o lo que fuese invadiese el espacio personal
de esta Estaba fuera muchacha, y ¿verdad? después ya no. Y es muy tétrico pensar de que uno puede ser por accidente incluso que uno corresponde a estas cosas y termina experimentando cosas Ok, que uno sí, que no querría le pides experimentar. permiso y tú lo das sin querer. Exacto. Y quizás hasta ella misma daba los golpecitos. Ujú. Y por eso quizás se manifestó primero en ella. Y pues también fuerte saber que puede escalar, llegar incluso pues al daño físico como le ocurrió a las compañeras. Sí, 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 de Pero verdad que muy bastante fuerte. El hecho de que creo que varias de las historias que contamos hoy tienen que ver con pues niños y todo, y muy importante también que tengamos en cuenta mucho eso, de que los niños son muy susceptibles a pues a sentir estas cosas y que si el río suena, es porque piedras lleva. exactamente. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Ya sabes, no abras la puerta de No abra noche, la no puerta. abras la puerta de noche, no socorras a la vecina bruja, pero Epa, sí, nuestras historias todas fueron como que con porque consiguieron moraleja. ciertas cosas, entonces por favor, si tienen algún tipo de experiencia de eso, no correspondan nada, tengan mucho cuidado con todo. Bueno, ¿qué te parecieron las historias? Oye, fueron bastante, se sintió la realidad, la experiencia. Fueron como muy personales, Sí, ¿verdad? Sí. totalmente. No sé qué te parecieron las mías, pero No, la verdad, de tus historias me pareció muy fuerte la que es el baño de la niña, por el hecho de que no fue una sola persona que vivió eso, sino que fue como un tipo de experiencia colectiva. exacto, no fue Y no, casualidad. exacto, y no fue solo un suceso, sino que fueron como varias cosas, Sí, porque varias realmente. niñas vieron eso, después tú misma tuviste como que la desdicha, digamos, de ver también algo como lo que fue el suéter de tu hermana dentro del Sí, ya sitio, sí y ahí, son yo varias siento que cosas. era que quería como que nosotros volviéramos a entrar. Ujú, como que las estaba Nos invitando. estaba invitando, exacto. Primero nuestras cosas y después nosotras. Qué Yo no loco. hubiera entrado. Esa me pareció bastante interesante. Obviamente, pues tienes también, pues la última que contaste también es bastante fuerte No porque me sí pasó a mí, lleva, pero sí, uno siente las claro. secuelas, sí se siente. Espero que te hayas sentido cómoda, a pesar de que, pues obviamente todo Me el tema. encantó, creo que puedo sentirme cómoda en la incomodidad de lo paranormal. De verdad que Bueno, amo estas historias. encantadísimo. Encantadísimo de tenerte por aquí. Gracias. Cabe resaltar que es el primer episodio en el que tenemos público. Si pueden, por favor, dar un aplauso, que se escuche por allá. Creo que se alcanza a escuchar. No es nuestra imaginación por si acaso. No son ustedes que están escuchando cosas, no son No, efectos de exacto. sonido ni nada. Y nada, súper complacido de tenerte acá, de tenerlos a ustedes por aquí. Las redes sociales de Giancarla, tanto de Giancarla como las mías, van a estar pasando por acá. Si te gustó alguna de las historias, me puedes pasar dejando en los comentarios cuál fue la más loca que te pareció, lo que te llamó la atención, y pues te invito obviamente a suscribirte y a seguir el canal. Por el momento, Sí, creo que ya es hora de despedirnos. por el momento nos toca despedirnos. Pero bueno, sí, gracias Daniel, de verdad, por No, compartir estos espacios conmigo. encantadísimo de tenerte por aquí, de verdad. Me divertí muchísimo. No sé si en el buen sentido, pero lo hice. Estas fueron las voces sin rostro. Bye bye.